Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Permítanme un instante. Estoy acá dando el ingreso a los estudiantes. Vayan activando sus cámaras, por favor. Diego Alejandro, Jessica, Paula, Rosalba, Jennifer. Sus cámaras, por favor. Profe, dame un momento que estoy cambiando de dispositivo para la cámara. Gracias. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Faltaron como 11 estudiantes ayer en la clase presencial, ¿no? ¿Ya miraste el programa, Diego? ¿Lograste ya ingresar, Diego Alejandro? Sí, señor, ya se actualizó la página, ya he visto todo. Ya revisé todo, los videos y todo. Bueno, ok. Muchas gracias, profe, le agradezco. Ok. Jessica Vargas, la cámara, Laura, Lady, Jennifer, Diana. Bien, entonces, ayer estuvimos hablando de qué tema, señoritas, caballeros. ¿Cuál fue el tema principal de ayer? ¿Me recuerdan, por favor? ¿Cuál fue el tema que trabajamos ayer? No sé si no me están escuchando, pero no me responden. Caterín, ¿cuál es el tema que trabajamos ayer? Caterín Gómez. Pues buenos días, profe. Hola, Yo ayer no estuve en clase, pero supongo que estuvieron trabajando la lectura que usted nos había dicho, Claro que que íbamos sí, a trabajar para la segunda sección. claro, Eh, pero lo asumimos, o sea, trabajamos esas lecturas teniendo como base el tema de análisis funcional de la conducta, ¿recuerdan? ujú. Entonces, es muy importante pues, que tengamos claro ese tema. Les sugiero que lo vean, que lo lean, porque pues, el análisis funcional de la conducta es lo que ayuda a que podamos entender los mejores predictores de la conducta humana, como lo decíamos ayer, ¿no? Ayer decíamos de que a nosotros nos interesa saber las variables, los antecedentes y las consecuencias, ¿sí? Y hablábamos también de una ecuación funcional en donde se tienen en cuenta pues, los estímulos, el organismo, la respuesta y la consecuencia, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes, las personas que estuvieron ayer en clase presencial, las respuestas se dividían en 3 aspectos? ¿Me lo recuerdan, por favor?
Sí, profe, está la respuesta motora, la respuesta cognitiva y la respuesta fisiológica. Exactamente, exactamente, Jessica. Qué nos diría eh, Valentina Garzón? No veo así, Valentina. ¿Me escuchas, Valentina? Valentina Franco, ¿me escuchas? Sí, profe, pero había llamado a Valentina Garzón, ¿sí? Sí, pero no la veo tampoco ahí ya. No ha Listo. ingresado, no. No ha No sé. ingresado. ¿Recuerdas tú no estuviste ayer en clase presencial? No, profe, pero no, pero sí una compañera me comentó que ayer estuvieron hablando sobre estímulo-respuesta, sobre lo de Pavlov, Sí. condicionamiento clásico. Ma- digamos que lo tocamos, ¿no? Pero el punto central de que nos ocupó el tema ayer fue precisamente de ese análisis funcional de la conducta, entendiendo su ecuación funcional y entendiendo por las respuestas que daba el sujeto Frente a un estímulo. frente a una serie de variables o estímulos. Y que, bueno, dentro de esas respuestas estaba la respuesta fisiológica. Entonces, perdón, Adriana, ¿no está Adriana? No. Jennifer Gómez. ¿Me escuchas, Jennifer? Sí, señor profe, buenos días. ¿Tú me puedes decir, cuando hablábamos de esas respuestas, qué es lo que determina o cuáles son las manifestaciones fisiológicas? Jennifer, por favor. Pues les tocó sobre el tema de lo fisiológico en cuanto a los síntomas que puede sentir la persona, o sea, el organismo prácticamente, que Por podría ejemplo, ser como los dolores de estómago, las cefaleas fuertes, la sudoración, la ansiedad, las taquicardias, las respuestas fisiológicas. sí, exactamente. Todo lo que tiene que ver con la reacción del organismo. Pero que esas respuestas fisiológicas estaban o habían o pueden ser causadas por algún estímulo, algún evento en particular, alguna situación, alguna persona, algún objeto, y que pues puede generar pues esa respuesta fisiológica. Hablábamos o nos tomamos como ejemplo la agorafobia, la persona que le tiene miedo a los espacios abiertos, a las multitudes. Entonces, cuando se habla de esa respuesta fisiológica, pues es lo que tú mencionas eh, en cuanto a esas reacciones que tiene la persona que genera esa molestia y ese temor, porque en última, pues esa respuesta fisiológica es porque la persona cree que algo malo le va a pasar. Entonces, es claro como esa respuesta fisiológica como tal. Luego, veíamos la respuesta motora. Alejandro Quiroga no lo veo. No ha ingresado. Pues, o sea, no estuve en la clase, pero más o menos sería como, digamos, cuando me van a asaltar, digamos, me paralizo o salgo corriendo o enfrento al ladrón. Sí. Digamos que en esa situación, digamos que esas son conductas que dependen del sistema nervioso central del cerebro prácticamente, y son las que el paciente pues controla pues a voluntad, ¿no? En condiciones pues como esa que su merced menciona, Alejandro, y claro, tiene mucho que ver las conductas de escape o las conductas de evitación. Las conductas de escape es
es a salir corriendo de la situación que yo percibo como peligrosa para mí y que pues quiero tratar de no estar allí y la evito, ¿no? Entonces pues esa parte es importante allí. También estaban pues como los rituales compulsivos, ¿no? Los rituales compulsivos que es muy característico en este tipo de personas. Inclusive si hablamos nosotros del trastorno obsesivo compulsivo, los rituales compulsivos son una serie de comportamientos que realmente consideran las personas que los deben de tener para tratar de tener seguridad y tratar de tener tranquilidad de alguna u otra manera. Ustedes saben de que los obsesivos compulsivos necesitan tener unas rutinas que si no las siguen, pues ellos van a sentirse como en peligro. Y fíjense que ahí va de la mano pues la parte cognitiva y la parte motora, porque en la medida que yo pienso que si yo no hago esto, ahí estoy manejando la parte cognitiva. Si yo realmente le doy tanta importancia a mis rituales, entonces estoy entregándole la tranquilidad a esos rituales, la tranquilidad de mi vida, la seguridad de mi vida a esos rituales. Entonces esos rituales compulsivos pues son las conductas que yo voy a repetir frecuentemente, supuestamente para poder tener seguridad, para poder tener tranquilidad. Y luego, bueno, aunque ya lo toqué allí, que tiene que ver con esa parte cognitiva, ¿sí? Que son las conductas, y decíamos que los pensamientos son conductas encubiertas, ¿no? Los pensamientos realmente es todo lo que hay en la cabeza del paciente, todo lo que yo estoy procesando, sean ideas buenas, sean ideas malas, o pensamientos buenos o pensamientos malos. Allí estamos hablando de esas conductas encubiertas. Y que las más destacadas son pues esas interpretaciones, esas creencias, esas atribuciones que se expresan en últimas con el lenguaje, ¿sí? O sea, pasan de ser pensamientos o conductas encubiertas a convertirse en pensamientos expresados con el lenguaje. Entonces ahí estaríamos viendo en ese análisis funcional de la conducta sus elementos, ¿no? De la respuesta con su aspecto fisiológico, con su aspecto cognitivo y con su aspecto motor, ¿sí? Luego nos metimos, empezamos a hablar de los estímulos, ¿no? Los estímulos, realmente lo que nosotros miramos acá, bueno, antes de los estímulos, habíamos dicho que este orden de encendido, cómo nosotros podemos activar primero lo fisiológico, luego lo motor y luego lo cognitivo, o que luego se puede estar generando una activación, comenzando con lo cognitivo, activando luego lo fisiológico y reaccionando con la respuesta motora. O sea, son tres tipos de orden de encendido que pueden estar presentándose en el paciente, ¿no? O sea, lo cognitivo, es decir, pensamiento; lo fisiológico, que es la respuesta interna que da el organismo; y lo motor, que es la conducta observable que nosotros tenemos allí. O se activa el fisiológico. Es muy probable, es muy cierto que cuando nosotros activamos en lo fisiológico, inmediatamente lo cognitivo también se dispara. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a tener, digamos, sudoración, o siento que el corazón está que se sale porque se incrementaron los latidos del corazón, entonces yo podría traer a colación una serie de pensamientos distorsionados, pues supremamente negativos, ¿no? Entonces fíjense que lo fisiológico termina afectando lo cognitivo, o termina generando una serie de ideas negativas. Hablando de ese orden de encendido, ¿no? De cómo se activa la conducta problema, cómo se activa el miedo, cómo se activa la fobia, cómo se activa la depresión, ¿sí?
Entonces, ahí vemos nosotros que lo fisiológico, perdón, que lo fisiológico puede activar lo cognitivo. De otro lado, pues lo cognitivo también, muchas veces empieza la persona que tiene el problema a tener ideas irracionales, a tener ideas que le marcan pues un nivel de angustia muy elevado. Entonces, esto cognitivo pues le genera la respuesta fisiológica, le genera el malestar fisiológico, ¿sí? Entonces, también se presenta en ese orden de encendido, empezando por lo cognitivo, pasando por lo fisiológico y terminando por lo motor, o también empezando por lo fisiológico, pasando o activando lo cognitivo y terminando con lo motor. Y también, por último, el último orden de encendido sería pues la parte motora, en donde yo lo que hago es llorar, lo que hago es escapar, lo que hago es evitar, lo que hago es tener esa, lo que decíamos ayer nosotros de la hipermovilidad, ¿cierto? Que realmente estamos teniendo un exceso de comportamiento observable o estoy quedándome quieto en un momento determinado. Entonces, ahí en esa respuesta motora se puede activar y al activar esa respuesta motora inicialmente, después en el momento de que yo vi esas respuestas, puedo tener pensamientos negativos como yo no soy capaz de esto, yo soy una persona supremamente inútil, ¿cómo no voy a ser capaz de hacerle frente a esto? O sea, como que empiezo yo como a autocriticarme, como a autocastigarme verbalmente, porque estoy prácticamente por haber tenido esas conductas que mostré, esas respuestas motoras que di, se me activa la parte cognitiva. Y eso, pues, lógicamente me genera la respuesta fisiológica, como el dolor de cabeza, como el mareo, como el desvanecimiento. Sí, pues porque como va acompañado de esos pensamientos tan negativos, pues entonces empiezo a sentirme totalmente mal. Entonces, digamos que eso es importante entender, de que el orden de encendido de la conducta o problema se puede dar primero con lo cognitivo, segundo con lo fisiológico y tercero con lo motor. O sea, no hay un orden siempre preestablecido. Siempre lo que sí se tiene claro es de que cualquiera de estas respuestas se puede presentar inicialmente. Bien, y luego si hablamos, perdón, luego sí hablamos de los estímulos externos, ¿no? Hablábamos nosotros de cuáles estímulos externos. ¿Ustedes recuerdan, por favor, cuáles serían esos estímulos externos? ¿Cuáles podrían ser esos estímulos externos? Que fue el otro tema que en esa ecuación funcional que tiene el análisis funcional de la conducta. En estímulos externos hablábamos como, digamos, en el caso, en el ejemplo. ¿En el caso de qué, Jessica? En el ejemplo que vimos en clase, decíamos que era la agorafobia, decíamos que podrían ser los lugares. Existen dos tipos de estímulos externos, que son los físicos y los sociales. Entonces, dentro de los físicos encontrábamos los lugares, los sonidos, la comida, y dentro de los sociales encontramos como la estigmatización, la recriminación. Sí, correcto, muy bien, Jessica. Es exactamente eso, ¿no? Podríamos dar algún ejemplo, algunas de las personas que estuvieron ayer en clase, podríamos dar algún ejemplo de un estímulo externo, por ejemplo, con la comida. ¿Cuál podría ser? ¿Alguien que nos colabore? Sí, profe, hablábamos que cuando una persona, digamos, sufre una intoxicación a raíz de algún alimento, entonces cuando
le pueden volver a servir este mismo alimento y el olor le puede evocar como todos estos síntomas que padeció al momento de la intoxicación. Sí, correcto, exactamente, es exactamente eso. Y no solamente el olor, pues los sentidos que nos acompañan a nosotros, pues también está la parte visual, ¿no? Pues porque si yo veo ese alimento, o lo que tú dices también es muy válido el olor, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos nosotros es... Tiene que ver, por ejemplo, yo le tengo, pues me hace daño y le tengo asco a la leche porque es que la leche produce algo que se llama nata. Y cuando uno pues la consume, pues, o sea, se siente feo, horrible, ¿sabe? Entonces también tiene que ver con el asco, que yo personalmente le tengo demasiado asco a la leche. Sí, pero digamos que el asco sería, en el caso que tú estás planteando, Lady, el asco sería como la respuesta, como lo que te produce sentir el olor de la leche. Cuando tú sabes de que están hirviendo leche, pues entonces como te produce tanto malestar, toda esa respuesta fisiológica, pues entonces lo que tú haces es retirarte de la cocina porque pues no quieres. Ahora, pues también... Yo pido en una cafetería Milo en agua. Entonces la gente como que huye en agua, por lo que pues el Milo comúnmente creo se consume con leche, ¿no? Sí, únicamente con leche, sí. O el chocolate. Bueno, el chocolate sí, ¿no? Pero preferiblemente el Milo sería pues con leche, ¿no? Preferiblemente, no es que no se pueda, pues si se toma con... Sí. Si se puede tomar si es con leche, pues es como la mezcla deliciosa del Milo, como tal, ¿sí? Pero fíjate que eso que tú mencionas, Lady, tiene que manejarse de tal manera que de pronto pues tú cambies un poco la concepción de esa respuesta de asco, esa sensación de asco que tú tienes. Pero para eso tú tienes que permitir poco a poco, gradualmente, cambiar pues como esa relación que existe entre causa y efecto, ¿sí? O entre... Decir, listo, me dan un café con leche, pues me lo tomo rápido para que no se ennate. Bueno, es que también es por salud, porque a mí me inflama el estómago, bueno, pero... ok, sí, bueno, tu organismo pues rechaza totalmente la lactosa y pues eso ahí sí ya es algo biológico que se altera por el químico de la leche. Pero si fuese un aprendizaje que se adquirió por algo negativo, acuérdense, y lo veíamos ayer, de que las experiencias que tiene la persona en el pasado, las experiencias de vida que se tienen, pues generan muchos de sus aprendizajes erróneos, ¿no? Entonces, en el caso de que no sea algo biológico, en el caso de que sea algo netamente aprendido, pues tendría uno que trabajar. En el caso tuyo, Lady, contigo, sería entonces es como modificar como esa relación causa-efecto, generar una concepción diferente, permitirte gradualmente estar acercándote a probar un sorbo de leche, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Que es lo que llama uno como esas aproximaciones sucesivas. Pero pues sí, lógicamente, lo que hacemos nosotros en esos estímulos externos que estamos tratando, pues es entender de que esas variables que se presentan en el medio ambiente, que se presentan en el contexto, pues pueden estar disparando esa conducta problema, ¿sí? Si nosotros hablamos de ese estímulo externo, físico, con respecto con los animales, ¿cuál sería un ejemplo de eso con los animales? Por ejemplo, digamos, aquí, digamos, en la cultura occidental, se tiene como, digamos, que los insectos son criaturas que pues se arrastran, que la mayoría de gente les tiene asco y vamos a medio o
a Asia, y vemos que estos animales son consumidos como comida normal. Los Ah, ok. alacranes, Sí, sí, fíjate que eso es cierto, Diego Alejandro. Y fíjate que ahí volvemos a colocar como en negrita, volvemos a colocar pues el entorno ambiental, ¿no? Los contextos donde uno crece, donde crece la persona, ¿sí? Claro, nosotros los colombianos pues no comemos cucarachas, no comemos zancudos, no comemos, que no sé qué más coman los chinos, los Y que en la orientales, China comen perro, ratón alacranes, y yo no perros, sé qué. alacranes, ellos sí, comen prácticamente cualquier animal todo, que exista. todo. Yo creo que por eso están todos vivos, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, claro, es para nosotros va a ser un impacto fuerte que tengamos que ir a vivir allá a, a China, a cualquier ciudad de China, pues porque ellos son supremamente frescos, descuidados, diría yo, con su alimentación, ¿sí? Entonces, realmente eso le puede generar a uno, pues como esa respuesta negativa, pero por esos estímulos externos. Entonces, digamos que eso estaría dentro de la variable de la comida como tal. Si nosotros vemos el ejemplo con los animales, digámoslo, es también como una experiencia traumática que yo haya tenido con algún perro. A veces hay videos en las redes sociales en donde los pequeñitos le tienen pavor a las gallinas, ¿no? Les tienen pavor a las gallinas. Entonces eso, cuando un pequeño de estos ve o está en una finca y hay gallinas, pues lo que hace es no acercarse nunca por allá, porque le genera la conducta de temor, ¿sí? El miedo. ¿Pero por qué se dio eso? Pues porque tuvo una experiencia que alguna gallina se le acercó, lo picoteó o lo sacó corriendo, y pues esos ejemplos son supremamente claros. ¿Ven? Hay señoras que de pronto vamos a ver en estos días un video que hay personas que le tienen miedo a las plumas, ¿sí? Y que pues se necesita trabajar un condicionamiento para poder generar pues, respuestas mucho más adaptativas y funcionales para este tipo de personas. Pero esos son los estímulos externos, ¿no? Las variables del ambiente que pueden estar allí en cuanto a los lugares, los animales, los sonidos, la comida, el aseo mismo, es decir, la suciedad, los momentos, las personas, objetos, están constantemente en ese análisis funcional de estímulo-respuesta, pueden estar generando pues como una serie de respuestas no adecuadas. Y el que tú mencionabas también como estímulo externo, que es la parte social, en donde se tienen en cuenta las situaciones interpersonales determinadas de nosotros, los seres humanos, ¿no? O sea, que tanto para mí es fácil socializarme, que tanto para mí es acercarme a alguien, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esos estímulos externos, si yo tengo relaciones interpersonales un poco negativas, un poco, pues como que me generan como angustia, pues lógicamente no voy a tener pues como ganas más adelante de querer interactuar. ¿Por qué? Pues porque es que me han tratado mal, me han humillado, me han hecho cosas que me hacen daño. Entonces, pues realmente por ese motivo se generan esos factores, esos estímulos externos, ¿sí? Entonces, en estos estímulos o con estos estímulos externos, lo que se requiere es averiguar los parámetros exactos de tales estímulos, ¿no? Es decir, concretando qué características hacen que la respuesta disfuncional aparezca, con mayor o con menor intensidad. Pero en el análisis funcional tenemos que tener muy claro qué es lo que está pasando con ese estímulo, con esos tipos de estímulos, de una manera exacta. Entonces, el ejemplo que dábamos también ayer
era pues el ascensor. El ascensor es un estímulo, ¿sí? Es un objeto, es un lugar, es un estímulo, ¿sí? Pero entonces yo tengo que mirar por qué la persona no le gusta subirse a un ascensor. ¿Por qué a la persona le genera pánico subirse a un ascensor? Entonces yo tengo que indagar, bueno, miremos qué fue lo que le pasó. ¿Cuál fue la conducta, cuál fue la situación que elicitó el miedo? ¿Sí? ¿Por qué la persona no se atreve a subir un ascensor? Entonces, hay que desmenuzar, yo tengo que comenzar desmenuzando pues, el estímulo, es decir, qué tipo de ascensor era, a qué altura tenía que subir la persona, si estaba solo o estaba acompañado, qué fue lo que pasó con este personaje, ¿sí? Había, bueno, claro que ya ahorita no lo hay. Normalmente los ascensores del centro, donde son como los juzgados o oficinas de abogados, por lo general tienen unos ascensores supremamente viejos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir allá y esos ascensores son supremamente viejos. Y esos ascensores se les mueve absolutamente todo, son pequeños, pues para mí son inseguros, inclusive tienen ahí su ascensorista, ¿sí? Entonces también hay que indagar si esa experiencia fue con un ascensorista que lo trató mal a uno o sin ascensorista, bueno, son tantas cosas, pero que uno tiene que analizarlo, dependiendo inclusive también si fue de día, si fue de noche, a qué hora. Entonces todo eso tiene uno que estar analizando en esa manera, esos aprendizajes, esos estímulos externos. Estefanía, ¿qué quieres decirme? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Es posible que, digamos, con el ejemplo del ascensor que usted menciona, que la persona nunca se haya subido, jamás haya tenido la experiencia, pero aún así le tenga miedo? O sea, es decir, que le han dicho que eso se puede trabar, que Ahí cualquier está. Ahí está lo que tú estás diciendo. Ahí está la respuesta a la pregunta que tú estás diciendo. A la persona que no ha tenido experiencia con los ascensores negativas, pero ella ha escuchado mucho de que una persona murió en un ascensor se le reventaron esas cadenas, digámoslo, y murieron 4 personas. Entonces, la persona ha escuchado comentarios de gente que ha tenido esas experiencias. Entonces, digamos, si a esa persona le da muchísima importancia, pero muchísima importancia a lo que dicen los demás, pues ahí aprende sin necesidad de haber vivido esa experiencia, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros cómo ese estímulo externo verbal, en donde la señora que le dijo, no, imagínense que esos ascensores son los más peligrosos, eso uno no sabe si va a llegar al otro sitio, a dónde va, eso a cada rato se viven dañando esos ascensores, imagínense que se vaya la luz, entonces vamos a quedar ahí totalmente encerrados y con esa angustia que me da. Entonces ya con todo eso que la persona escuchó, ya como que lo va a pensar, ¿sí? Si la persona se deja llevar por eso que escuchó de una o varias personas, pues lógicamente, sin haber tenido el aprendizaje, pues va a tener como esa sensación de miedo, esa respuesta de miedo. Ahí lo importante es de que invitar a la persona a que se atreva, a que viva la experiencia y que pues, seguramente hasta de pronto no va a pasar absolutamente nada. Entonces la persona lo que logra al tener esa experiencia, esa nueva experiencia, es desconfirmar lo que había escuchado en la otra señora, ¿sí? De hecho, si se encuentra con la otra señora, la que le estaba planteando como esas ideas tan trágicas, es como, no, mire que yo estuve en ese ascensor y pues no, bien, no tuve problema de absolutamente nada. Pero como la señora es bien necia, bien terca, sigue diciendo, no, usted estuvo muy de buenas, pero a cada rato los ascensores están cayendo. Entonces, fíjate que eso que tú estabas planteando, Stephanie, pues puede suceder que la persona no tenga experiencias negativas, experiencias aversivas, pero pues con el hecho de escuchar
Por eso es un estímulo externo, la parte de los sonidos y la expresión verbal de esta señora o de estas señoras es un estímulo externo y termina aprendiéndolo de esa manera. No sé si te respondí la pregunta, Stephanie. Sí, claro, Stephanie, ¿o no? Sí, profe, sí, señor. Esa era mi duda. Gracias. Ah, ok. Entonces, en el ejemplo de la agorafobia que nosotros estábamos tratando ayer, ¿sí? Se podría uno incluir como si hay mucha o poca gente en esos estímulos externos, si estaba sola o si estaba acompañada, con qué calles concretas fue lo que le sucedió, dentro o fuera de algún edificio, qué tipo de edificios. Bueno, fíjense que estamos tratando de desmenuzar, de identificar muy bien esos estímulos externos que tanto le están impactando a la persona, ¿sí? Luego, pues miramos nosotros o analizamos un poco los estímulos internos, ¿sí? Y esos estímulos internos pues son pues, lo que pasa al interior del organismo de la persona, ¿sí? Fenómenos internos que tiene el paciente en un momento determinado, que actúan como disparadores de la respuesta, ¿sí? Acuérdense, la respuesta pues, que puede ser desadaptativa, una respuesta negativa, ¿sí? Inclusive puede activar la respuesta o fisiológica o cognitiva o motora. Entonces, esos estímulos pueden ser, como les digo, fisiológicos, pueden ser cognitivos o motores, ¿sí? Pero esos estímulos internos, para poderlos discriminar bien, pues tenemos que identificarlos también. Entonces yo tengo que preguntarle al paciente, bueno, ¿pero usted qué sintió? Usted no, yo sentí dolor, sentí como una especie de pinchazo, sentí como que me desvanecía, me sentía como cansado, me sentía como con fiebre. Entonces esos estímulos internos, ¿sí? Por ejemplo, con lo que tú estabas diciendo, Stephanie, esos estímulos internos pueden ser con eso, de que la persona solamente está escuchando eso, pero ya ella en su mente y el organismo empieza a tener toda esa serie de sensaciones de fiebre, de angustia. Por Entonces, ejemplo, ahorita en mi caso, la vacuna. Yo por la pequeña limitación que tengo, posiblemente me van a priorizar por la EPS. Pues eso es lo que se está intentando mirar, a ver si se puede. Entonces, ¿sí me oyes ahí, claro? sí, Ok. sí te escucho. Listo. Entonces yo, pues no me quiero dejar porque a mí me da demasiado miedo. O sea, me han descrito que es una aguja sumamente grande. No sé, porque yo, bueno, que a mí me han puesto inyecciones, eso, pero entonces yo no me quiero dejar. Y decían que por ley, o sea, que ahorita va a salir una ley que si no está vacunado. Primero, pues yo no creo eso, ¿no? Ahora entiendo yo que la vacuna es por salud. Pero Lady, perdóname que te interrumpa, se va a cortar el primer corte de aquí de la sala de Zoom, entonces ya nos volvemos ahorita a ver. terminamos de Ya discutir. continúas tú. Ok, bueno. Ok. Ya nos vemos. Chao, muchachos.